de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Más alto, más grande. Queremos estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies.
pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me amó y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama
sus brazos abiertos a mí.
que el amor de Dios siempre sea ese fuego para nosotros en nuestra vida, que su amor nos invada, que su amor pueda consumir todo nuestro ser y podamos siempre servir a Dios y buscar mucho más de Dios. Así es con lo que estuvimos adorando antes de entrar a este tiempo de la palabra. Bienvenidos, el día número 18, cada vez más cerca a cumplir la meta de los 21 días de ayuno y oración. Ya solamente nos quedan, después de hoy, 3 días más. 3 días más donde vamos a seguir recibiendo más de nuestro Señor y donde vamos a seguir viendo la mano poderosa de nuestro Señor a favor de nuestras vidas, por amor a nuestras vidas, porque Él es nuestro Padre Celestial. Y en esta semana, última semana, en la cual estamos viendo temas acerca de la guía de Dios, ser guiados por Dios. Estuvimos viendo la importancia de ser guiados por Dios. Estuvimos viendo el ejemplo de Pablo como alguien en lo espiritual, Pero hay otro ejemplo que para los creyentes es muy importante. Y de este ejemplo podemos ver una enseñanza acerca de nuestra vida civil, de nuestra vida en la sociedad como ciudadanos. Es el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 13 al 17, nos da una tremenda lección el apóstol. Nos da una tremenda lección el apóstol Pedro, discípulo de Jesús, acerca de nuestra posición civil ante la sociedad. Dice el versículo número 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, Pedro, si recordamos un poco al apóstol, se lo ha caracterizado como una persona muy impulsiva. Dios lo ha usado para escribir 2 cartas muy preciosas para pastorear a la iglesia primitiva en el tiempo en el cual el Señor se fue al cielo. Y una persona catalogada como del vulgo, iletrado, incluso llegaron a decir de él, pero ahora es usado de una manera poderosa para darnos principios y verdades que nos llevan a descubrir, entender y asimilar nuestra identidad como hijos de Dios ante la sociedad, ante nuestro prójimo, ante la sociedad en la que vivimos. ¿Y cómo tenemos que vivir nosotros hoy? Bueno, el pasaje es muy claro. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pero en el versículo número 13, precisamente, nos dice, a causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Bueno, Él nos lleva a ser guiados por Dios y obedecer su voluntad, obedecer la voluntad de nuestro Señor. El texto es muy claro, muy preciso, muy directo, muy práctico de lo que debemos hacer y lo que debemos recordar y enfatizar como cristianos ante la sociedad en la que vivimos. Y nos lleva a siempre hacer las cosas buscando agradar y buscando hacer la voluntad del Señor. Y en esa búsqueda de la voluntad del Señor es importante encontrar
en oración, en estudio de la palabra. No es el único que menciona acerca de este punto de nuestra vida ante la sociedad. También el apóstol Pablo menciona de lo que debemos hacer con las autoridades. Jesucristo incluso habló acerca de la sujeción ante las autoridades. Entonces, podemos ver que el énfasis siempre va a ser: haz esto porque esta es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que analizar y ver lo que el Señor quiere. Dice que nos sometamos a toda institución humana. ¿Por qué nos dice que nos sometamos a toda institución humana? No es una sugerencia, no es una propuesta, no es una idea, sino es un mandato, es una instrucción de parte de nuestro Dios. Dice a causa del Señor, o sea, que el motivo principal de sujetarnos, de someternos a toda institución humana es por el amor a Dios, por obediencia a Dios, por nuestro Señor. Por nuestro Señor. Ahora, para el ser humano siempre se ha vuelto complicado, siempre ha sido un desafío el llegar a someterse. Hay una intención en el ser humano de siempre rebelarse ante la autoridad. Desde el principio, Adán y Eva se rebelaron ante la autoridad de Dios y buscaron hacer su propia voluntad. El ser humano se volcó. Romanos nos dice que dejaron de darle gracias a Dios, dejaron de darle gloria a Dios e hicieron lo que quisieron, y es por eso que el mundo hoy lo tenemos totalmente corrupto, totalmente inclinado hacia la maldad, contaminado con la maldad. Hay una tendencia en la vida del ser humano que es no sujetarse, no someterse, no obedecer. Entonces, ante esa tendencia en la vida de todo ser humano, el Señor nos manda y nos dice: por amor a mí, por obediencia a mí, sométanse a las autoridades aquí en la tierra. Dice: sométanse a toda institución humana. Está hablando de reyes en el tiempo de los reyes, está hablando de gobernantes en los diferentes tiempos de la historia de la humanidad, está hablando de autoridades civiles, está hablando de autoridades eclesiásticas, está hablando de policías, diputados, senadores, está hablando de parlamentarios, está hablando de gobernantes, alcaldes, presidentes, está hablando de toda institución humana de gobierno. Ahora, es importante que nosotros obedezcamos a las instituciones humanas, porque la palabra también nos habla de que eso ha sido establecido por Dios. Entonces, veamos estos versículos que refuerzan la enseñanza del apóstol Pedro. Tito, capítulo 3, el versículo 1, dice así: recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Vemos que también es Pablo quien habla acerca de esto. Dos ejemplos que siguen e imitan el ejemplo de Cristo y hablan de sujetarse, obedecer y estar dispuestos para hacer toda buena obra. Romanos capítulo 13, el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Noten la insistencia y la repetición de este mismo principio: obedecer, someterse a las autoridades. Ahora, aquí no está incluido la persona necesariamente, la persona que está ocupando ese cargo de autoridad. Aquí está hablando del cargo de autoridad. Indiferentemente de la persona, quien esté en ese cargo de autoridad y que tenga y que tiene la responsabilidad de gobernar, de administrar justicia, de direccionar a través del gobierno
municipio, por ejemplo, como lo tenemos en Bolivia, dividido en municipios, departamentos o a nivel nacional, es algo delegado por Dios. Dios ha delegado esta autoridad y y ha permitido que se levanten estas posiciones de gobierno. Quien esté ahí es indiferente, pero quien está ahí, la persona, no es el que podemos decir, es que a la persona, a tal persona, a fulanito de tal, Dios lo ha puesto. No, la persona llega de muchas maneras. Llega a través de méritos, llega a través democrático, etcétera, etcétera. Llega a ese lugar, a esa posición de diferentes formas. Pero cuando ya está en esa posición, está en una posición de autoridad y uno tiene que respetar, obedecer a la autoridad. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y esa es la voluntad del Señor. Y es que como seres humanos siempre está eso en el interior de no querer someternos, especialmente si no estamos tan de acuerdo con la persona en específico que está en esa posición de autoridad. Pero no es que tenemos que ver a la persona, porque Pedro no habla de que a causa de los escogidos o de los elegidos, no. Dice, a causa del Señor, sométanse a toda autoridad. Nuestro papel de sumisión ante las autoridades civiles es muy importante. Es muy importante. Están puestos para administrar justicia. Están puestos para castigo a los malhechores, alabanzas para los que hacen el bien. Están puestos en ese lugar por el bien o para el bien de las personas gobernadas o que están bajo su gobierno. Ahora, nosotros debemos reconocer que más allá de cómo lo hagan, en la posición de autoridad tiene esas responsabilidades, y bajo esas responsabilidades es que nosotros tenemos esa sumisión, ese respeto, esa obediencia y ese reconocimiento ante las autoridades superiores. A veces ni siquiera reconocemos, y eso es lo que complica el que podamos cumplir la voluntad de Dios. Dice Primera de Pedro, y volvemos a Primera de Pedro para reforzar este punto, en el capítulo 2, el versículo 14, a los gobernadores, como por él, aquí lo pongo el versículo, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, ese es el propósito de esos lugares de gobierno. Y es precisamente bajo ese propósito es que nuestra sumisión tiene que darse a causa de nuestro Señor. Ellos son, dice la palabra, servidores de Dios. Romanos capítulo 13 lo aclara, pero de una manera muy precisa, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ay, qué fácil es cuestionar, qué fácil es rebelarse ante la autoridad, qué fácil es decir lo que deberían hacer. Es muy fácil. A veces somos muy sueltos para decir, yo creo que deberían hacer esto. En todo. En el hogar, yo creo que mis padres deberían hacer, yo creo que mi papá, yo creo que mi mamá debería comprar, debería hacer. Somos muy sueltos para decir lo que deberían hacer. Yo creo que en la iglesia, por ejemplo, yo creo que el pastor debería hacer esto, yo creo que el líder debería hacer esto, yo creo que los policías, yo creo que el alcalde, yo creo que el gobernador, yo creo que el presidente, yo creo que nosotros somos muy sueltos para cuestionar, para criticar y para decir lo que deberían hacer. Pero más allá de solo de enfrascarnos en algo que no es productivo, que es la crítica y el cuestionamiento solamente para expresar molestia, como hijos de Dios debemos hacer algo. Como hijos de Dios debemos hacer algo. Y la palabra es muy clara.
en lo que debemos hacer. Por ejemplo, Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1, nos dice claramente como cristianos, como ciudadanos cristianos en una sociedad, esto es lo que nosotros debemos hacer. Primeramente, hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero para eso tenemos que orar, y ahí incluye reyes y todos los que están en eminencia. Son servidores. Muchas veces, y la gran mayoría de veces, estos servidores no siempre reconocen a Dios, pero no porque no reconozcan a Dios, no significa que no son servidores de Dios, aunque no lo reconozcan y tal vez hagan mal su trabajo y hagan mal su gestión de gobierno, van a rendir cuentas delante de Dios, lo van a hacer. No va a quedar ni uno de ellos impune a pararse un día delante del Señor y rendir cuentas de la posición que Él permitió que ocupen a favor de su pueblo, a favor de la humanidad, a favor de las personas. Y si no lo hicieron bien, ellos van a rendir cuentas delante de Dios. A veces nos ponemos nosotros en la posición de Dios y queremos que ya ellos empiecen a rendir cuentas delante de nosotros. Dios lo va a hacer. Dios va a rendir, va a hacer justicia cuando estos servidores no cumplieron su propósito como servidores de Dios, sino se sirvieron a sí mismos. Él lo va a hacer en esta vida, lo va a hacer en la eternidad. Él va a tomar cartas en el asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Pero por qué tenemos que orar? ¿Orar para que les vaya mal? ¿Orar para que fracasen en su gestión? Por supuesto que no, porque su gestión, su posición nos afecta directamente. Entonces la oración es para que ellos que están ocupando ese lugar, que es delegado por Dios, hagan las cosas correctas en base a lo que Dios quiere y la voluntad de Dios, y que se vuelvan servidores de Dios. Y orar por su salvación. Dice la palabra que debemos orar. ¿Por qué? Porque esto es bueno, dice la palabra, delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y noten el contexto, que está hablando también de reyes y magistrados y eminencias y gobernadores, etcétera. Quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tu oración por esas personas que están en la posición de autoridad es que sean servidores de Dios, y si no son salvos, que reciban la salvación, que puedan entregar su vida a Cristo, que puedan conocer y guiarse por Dios. Si se guían por Dios, se imaginan todo lo que puede llegar a pasar. ¿Quieren saber qué pasa cuando a una autoridad se deja guiar por Dios? Podemos ir a la palabra de Dios y ver a reyes que hicieron lo bueno y lo recto delante de Dios, y cómo eso tuvo una repercusión no solo en sus vidas, sino también en la población, pueblo, las personas que estaban bajo su gobierno. No hay una excusa para el cristiano, ciudadano cristiano, de solamente ir y rebelarse y protestar y todo. No, lo primero que debemos hacer es orar. Dios nos guiará a qué acciones más tomar ante la injusticia. Pero lo primero que debemos hacer es orar. Ahora, debemos nosotros de sujetarnos a nuestras autoridades. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llega la sumisión del cristiano? ¿Hasta dónde llega la sumisión del cristiano o la sujeción a la autoridad del cristiano? Bueno, esto es muy sencillo. Esto es muy fácil, y hay un gran ejemplo de hasta dónde llega la sumisión de un cristiano ante una autoridad que tal vez no es cristiana, porque es el caso, creo que más común en el mundo entero. Daniel capítulo 3 versículo 17. He aquí, nuestro Dios
¿A quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hubo una institución en ese tiempo, la del gobierno de Nabucodonosor, el cual levantó una estatua y quería obligar a las personas a adorar esa estatua. Y eso fue lo que llevó adelante una rebeldía a esa autoridad, porque estaba entrando en lo que es la fe de una persona. Y la autoridad no está para designar o o mejor dicho, para asignar a quién tenemos que orar, a quién tenemos que adorar. Eso es una libertad que no puede tocar las autoridades. Las autoridades se encargan de cosas administrativas, de planes de gobierno, de planes en lo económico, en lo social, en la salud, de esos planes. Pero en la fe no están para meterse en la fe. De hecho, los reyes que encontramos en la Biblia también pregonaron oración a Dios, pregonaron búsqueda de Dios, pero no castigaron necesariamente a los que no buscaban a Dios. Salvo en una temporada donde Dios mandó el castigo, porque era quien gobernaba, era Dios, mandó el castigo al pueblo de Israel. Pero después la libertad ante las autoridades, como reyes, como jueces, siempre ha sido un énfasis a la búsqueda de Dios, un énfasis profundo a la búsqueda de Dios, pero sin castigar o destruir al que no lo hace, sino una pregonación de la predicación de la palabra del Señor. Vemos a Daniel como un ejemplo de cómo debemos nosotros sujetarnos ante las autoridades y hasta dónde llega la sumisión de un cristiano. No puede, no debe, no es su trabajo meterse en la fe de la persona. Y cuando se quiere meter en la fe, bueno, es ahí donde entonces surge esa rebelión o hasta ese punto en donde un cristiano puede ser sumiso ante la autoridad. Pero debemos orar para que las autoridades cumplan con su trabajo y no se metan en áreas que no es de su competencia o que no es de su área de trabajo. Ahora, nosotros debemos encontrar un equilibrio entre libertad y servicio a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos quienes se aprovechan de la libertad para hacer las cosas malas y no están actuando como siervos de Dios. Cuando oramos, tenemos que orar por las autoridades para que las autoridades cumplan su labor y para que nosotros podamos ser esas personas sujetas y sumisas ante la autoridad. Debemos servir a Dios y también tener ese servicio para con las autoridades. Y debemos encontrar ese equilibrio. Miren lo que vuelve a decir Primera de Pedro, el pasaje que es la base de este estudio y la enseñanza del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 15, en esta ocasión, versículo 15. Vamos a poner en la pantalla. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No es un pretexto la libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Yo creo que los cristianos deberían ser los primeros en estar dispuestos a servir a su país o al país en el que vive. A veces estamos muy cómodos y nos alejamos
de las cosas que necesita nuestro país. Y bueno, sabemos que somos salvos y que cuando venga el Señor nos vamos a ir con Él y todos van a quedar aquí, etcétera, etcétera. Y a veces hay muchas excusas para aislarte de las responsabilidades civiles que tienes como cristiano. Y no puedes ausentarte de tus responsabilidades civiles. Tienes privilegios como responsabilidades dentro de una sociedad y tienes que cumplirlo. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le hicieron esa pregunta si es lícito pagar impuesto al César? Y el Señor respondió con una sabiduría impresionante. Hay que cumplir con las responsabilidades civiles y también cumplir con nuestra responsabilidad con el Señor. Nosotros desarrollamos una vida aquí en la tierra y gracias a las instituciones de gobierno humana, la calidad de vida ha mejorado para el ser humano. No vamos a decir qué gobierno mejoró o qué, no, pero gracias a que hay instituciones de gobierno, ha mejorado la calidad de vida del ser humano. Entonces eso es algo que debemos reconocer y dar gracias a Dios, que Dios ha permitido esto, que son las instituciones de gobierno, para que nuestra calidad de vida mejore. Y debemos ser agradecidos por ello. Y debemos ser agradecidos con las instituciones de gobierno. Y debemos ser agradecidos con Dios. Y nuestro servicio a Dios no puede negociarse. No puede negociarse. Entonces debemos respetar a nuestros gobernantes, líderes civiles, líderes eclesiásticos. No seguir la corriente del mundo rebelde y sin una rebeldía sin sentido, una rebeldía y punto, no. Dios ha establecido líderes, tiene un plan para el país, el departamento, la ciudad, para la iglesia, para la familia. Debemos buscar que se haga la voluntad de Dios. La oración que Dios nos enseñó es: venga a tu reino y hágase tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. Entonces debemos nosotros honrar lo que es la voluntad del Señor. Y en libertad debemos amar, honrar, obedecer a las autoridades que Dios ha puesto y ha delegado para nuestras vidas. Y tener ese sentir de ser esos ciudadanos cristianos, ejemplo para toda una sociedad que necesita ejemplos de ciudadanos cristianos. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has dado esta maravillosa palabra, Señor amado. No siempre es tan fácil, Señor, reconocer esta palabra, pero es tu palabra. He sido expresada de esta manera. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos en Pedro, una persona impulsiva, pero que tuvo que aprender a someterse a las autoridades. Y a veces, Señor amado, nosotros pensamos que ellos lo tuvieron fácil, pero, Señor, debemos recordar que ellos estuvieron en una temporada en la que el Imperio Romano estaba por la fuerza sojuzgando una nación, imponiendo leyes, tratando mal a los mismos judíos. Y que, Señor amado, vinieron emperadores terribles, como Nerón. Y ellos vivieron y ellos predicaron el de someterse ante la institución humana. Son un ejemplo, Señor, son un ejemplo. Y te damos gracias porque son ejemplos para nosotros. Y ahora nosotros debemos seguir ese ejemplo, Señor. Ayúdanos. Sabemos y reconocemos que en el ser humano se encuentra ese espíritu rebelde. Un espíritu rebelde que quiere, Señor, usar la libertad como excusa para hacer lo malo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros no caigamos en eso. Como cristianos no caigamos en ese libertinaje, usar la libertad a nuestra conveniencia, sino que como cristianos podamos hacer tu voluntad y hacer las cosas correctas. Así no lo entiendan el resto de las personas, pero debemos dar ese ejemplo. Así ese ejemplo parezca una locura para otros, pero es un ejemplo. Y en un momento será algo que glorifique tu nombre, porque así va a ser, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos como juventud a ser esa juventud que busca tu voluntad y no que es una juventud que solamente es utilizada
para el libertinaje y la rebeldía. No, Señor, que podemos ser una juventud que hace las cosas claras y poder ser ese ejemplo delante de las personas. Que nadie tenga en poco nuestra juventud, sino que con lo que aprendemos de ti podamos ser ese ejemplo para el resto de las personas, familia, amigos, etc. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos y encomendamos este aspecto muy importante en la vida civil que tenemos, Señor. Ahora, papito, nuevamente seguimos levantando delante de ti peticiones que sabemos que tú estás haciendo una obra preciosa. Por eso te damos gracias. Recibe estas peticiones en el nombre de Jesús.